que hacía Gabriel, no sé si te diste cuenta, pero estuvimos como 3 meses, alrededor de un versículo y medio, 15 palabritas. Lo infinito de la palabra del Señor, ¿no? Que hoy, recorriendo el final del Espinel, podemos hablar de la templanza. Te lo quería leer la definición para no meter la pata. La palabra templanza proviene del latín temperantia, en referencia a la moderación de la temperatura. Tiene la misma raíz que usamos para lo templado, que tiene que ver con el clima, con ese equilibrio, con esa moderación que hay entre lo caliente y lo frío. Un sinónimo es la temperancia y por ahí nos viene más a la cabeza la contraposición, que es la intemperancia. La conocemos más la palabra intemperante que temperante, ¿no? Tiene que ver con, como nos va a contar luego Romy, con el equilibrio, con la moderación. Y una aclaración, a lo mejor se te viene a la cabeza el texto de Apocalipsis, cuando el Espíritu habla a la iglesia de la Odisea. Esto no tiene nada que ver con la tibieza. En ese texto, la comparación entre el frío y el caliente tiene que ver con la decisión de seguir o no al Señor. No tiene que ver con el carácter, no tiene que ver con mantenernos en un equilibrio. Fer nos decía hace unos domingos que los gajos del Espíritu, los primeros 3 tenían que ver con una relación vertical con el cielo, los segundos 3 una relación más horizontal con el otro y los últimos 3 bien con la parte interior. Pero el tema de la templanza es una de las cosas de nuestro carácter que cuando hay ausencia más se notan. Una persona intemperante o intempestiva, una persona reactiva, es algo muy notorio. Es una de las características más visibles del ser humano. La carencia de templanza es cuando Pablo habla, poquitos versículos arriba, dice, manifiestas son las obras de la carne, y cita unas cuantas. Y si nos ponemos a leer, podemos ver que enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, tienen una relación directa con las cosas que pueden pasar en nuestra vida cuando no somos una persona con templanza. Solemos definir a las personas respecto de esto como calentones, a los que están en un extremo, podemos decir que es un leche hervida, o los que nos gusta el fútbol hemos escuchado más de una vez en el otro extremo al pecho frío, el pusilánime, el tipo que no se banca un partido complejo, que en los clásicos arruga. Bueno, estos son los extremos que tienen que ver con el carácter, y lo que está en el medio es una persona templada, una persona con templanza. Yo estaría del lado de los calentones, de este lado estaría. Te contaría de mi vida algunas cosas. Están mis hijos y de repente tengo que cuidarme un poco. Pero una cosa que pasó en casa y que lamentablemente todavía pasa es el llamado de atención de Julieta respecto de levantar la voz, respecto de reaccionar con gritos, ¿no? Vamos a decir la verdad. Ella me lo marcó muchísimas veces y esto ya me lo escucharon decir los chicos en EGC. Una cosa es saber la palabra, que tiene montones de versículos respecto de la gritería, y una cosa es ocuparse, como decía Gaby, de efectivamente cultivar la templanza. Uno puede estar informado y otra cosa es dejar que el Espíritu obre. Lo concreto es que una vez uno de mis hijos viene y dice, hoy en el encuentro de niños estuvimos orando. Y sí, ¿de qué oraron? Que papá grite menos. Te quiero ver si ahí no vas a empezar a prestar atención y vas a empezar a cultivar lo que es la templanza.
Tener templanza no quiere decir de ninguna manera falta de carácter o que no podemos enojarnos. Tampoco quiere decir que hay ocasiones en las que no conviene y está bien ser fríos. Pablo dice en el capítulo anterior, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es el Espíritu que está queriendo, a través de este fruto, formar la persona de Cristo en nuestros corazones. Y es lógico que veamos en Jesús determinados ejemplos como para poder darnos cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de la templanza. Corría el Domingo de Ramos, es el último domingo de Jesús con vida en esta tierra, antes de su resurrección, por supuesto. Jesús agarra un burro, empieza a caminar hacia la ciudad de Jerusalén y toda la gente le sale al encuentro con ramos, lo conocemos muy bien, tirando mantas, diciendo, bueno, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaciona su burrito en la entrada del templo y entra y a palazo limpio saca a todos los mercaderes, los que estaban negociando en el templo, y citando a Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración. Hay espacios cuando lo que está en juego es lo sagrado, donde hay derecho y está bien y corresponde que nos enojemos. Solemos enojarnos cuando se nos moja la oreja, cuando está en juego nuestro orgullo, cuando alguien nos pone en una situación de aprieto. Se nos hace fácil reaccionar con enojo. Sin embargo, el Señor Jesús da un ejemplo y da en dónde sí corresponde. En lo sagrado nosotros no tenemos permiso para jugar y sí tenemos permiso para reaccionar. Poquitos días después, llegamos al jueves y tenemos la última cena y el Señor Jesús cena con sus discípulos, instaura la ceremonia que nosotros hacemos, lava los pies a sus discípulos y luego Judas se va y toma a sus discípulos, se van al monte a orar. De entre todos los 11 que quedaban, tomó 3, los 3 más íntimos, se aparta un poquitito más y luego él se aparta un poquitito más solo. Va y viene, sabemos bien la historia, va y viene, los encuentra durmiendo. Una noche de muchísima tensión para el Señor Jesús. O sea, llega al extremo de contarnos que Él estaba triste hasta la muerte. Una noche de muchísima tensión, de lágrimas de sangre, de transpiración de sangre. Se acerca Judas con su séquito y efectivamente el Señor Jesús es entregado y hay una reacción de una persona muy reaccionaria y es Pedro, que saca su espada y le corta la oreja a uno de los centuriones, a uno de los soldados. La reacción de Jesús es una reacción totalmente fría. Es una reacción de tomar del suelo una oreja, volver a pegarla. Yo te propongo que nos imaginemos por un minuto qué habría pasado esa noche si el Señor Jesús no tenía la frialdad para frenar su mano. Nos cuenta la palabra que Él podría llamar en ese mismo momento a 12 legiones de ángeles para que lo socorran. Y la calentura, el celo de Pedro, que podría ser el nuestro, en ese momento estaba obrando en contra de la voluntad de Dios. Lo que estaba en juego era el propósito. Y cuando está en juego el propósito de Dios, corresponde reaccionar con frialdad. Está bien que reaccionemos con frialdad, que nos mantengamos en nuestros cabales. Para terminar, quería un poquito acercarme a lo del video. Hay otra acepción a la palabra templanza, que es justamente este proceso metalúrgico que veíamos. Sin pretender dar clases de eso, que no podría hacerlo, lo primero que veíamos cuando la espada estaba al rojo, eso era una parte de forjado, con el hierro ablandado se le pegaba hasta darle forma. Luego, cuando lo metieron de la temperatura extrema en ese baldecito que puede ser agua o aceite,
empezó a hervir. Eso es el templado. Es pasar de una temperatura extrema a otra temperatura extrema para producir resistencia. En este caso se busca una dureza superficial del acero. Y en este punto también aplica la moderación, porque en un extremo podemos tener lo que conocemos como el hierro dulce, el hierro con el que, por ejemplo, haríamos una reja. Ese es un hierro que no puede ser templado. Es demasiado blando, no tiene suficiente carbono y aunque lo pasemos por un proceso de mucho calor y luego meterlo, no va a adquirir dureza superficial. En el otro extremo tenemos aceros muy duros, que ya de tan duros pasan a ser frágiles, que es lo que le pasó al Titanic. Un acero demasiado duro se encontró en baja temperatura, se fragilizó y al primer golpe se rompió. Nosotros estamos llamados a ser resistentes y flexibles en un mundo que es blando y frágil. No sé si viste cuando agarran la espada y quieren doblarla. Bueno, eso es una espada que no se melló con el golpe, pero tampoco se rompió cuando la quisieron doblar. Ese es el proceso del templado. Y pensaba en qué lugar de la Tierra nosotros tenemos esa característica de temperaturas altas y temperaturas bajas, ¿no? Y recordaba que un lugar así es el desierto. Tenemos un día sumamente caluroso para una noche tremendamente fría. Podemos morirnos insolados durante el día como podemos morir de frío a la noche. Y es lindo notar que el mismo espíritu que produce en nosotros fruto, produce templanza, un día, luego de ser bautizado, lo tomó al Señor Jesús y dice que lo llevó al desierto para ser tentados. Y que después de 40 días de frío, de calor, de hambre, de sed, el Señor Jesús pasó todas estas pruebas y fue tentado. Sin ahondar mucho porque se nos puede ir el tiempo y creo que el pastor va a hablar de esto. Todos los discípulos de Jesús vamos a pasar por un desierto al menos una vez en nuestra vida. Es lógico que un discípulo de Jesús, que alguien que quiere aprender, que lo está siguiendo, pase por el periodo de prueba del desierto, que pase por la prueba, por la tensión, por el frío, por el calor. Pedro, el mismo Pedro que arrancó una oreja, llega a escribir que no se sorprendan por el fuego de prueba que les está viniendo ahora, como si les estuviera pasando algo extraño. Es el Pedro que ya había pasado una maestría de pruebas, ya había tenido cárcel, había tenido azotes y se estaba preparando para su martirio final. Y es él el que está diciendo, muchachos, no se vuelvan locos, nos conviene que el Espíritu nos lleve al desierto, que pasemos momentos difíciles, que pasemos pruebas, que pasemos circunstancias duras, que pasemos calor. Está bien, es lo que el Espíritu necesita para producir ese fruto en nuestro carácter. Es lo que el Espíritu necesita. Así que te animo que si estás pasando un momento así, no solo no te sorprendas, sino que no te resistas a este tratamiento que el Señor quiere hacer con nosotros. Bueno, buenos días. Lindo ambientarme un rato. Bueno, antes de comenzar a desarrollar este tema que hoy nos convoca, que es la templanza, y seguir con lo que Richard nos compartía, yo pensaba esta semana, y seguramente no me pasó a mí nada más, lo hermoso y lo importante que fue a lo largo de estos meses, porque fueron meses, el haber desarrollado Gálatas y desmenuzado Gálatas 5:22, un texto tan conocido, pero que le hace bien al Hijo de Dios recordar y a la Iglesia. Un hermoso motivo de agradecimiento. Pensaba en que el haberlo desmenuzado seguramente nos confrontó a revisar, ¿no es cierto?, nuestro corazón, nuestra vida,
En algunas cosas nos habremos encontrado un poquito más fortalecidos y en otras tantas cosas para que el Señor todavía haga con nuestra vida. Y vamos a hablar de la templanza, continuando con lo que Richard nos compartía. Y buscando, encontré que templanza es una virtud. Templanza es una cualidad que hace referencia a la moderación, al equilibrio, a la sobriedad. Una persona que ejercita la templanza, que reacciona mostrando esa virtud, ese rasgo de templanza, es una persona moderada en su manera de actuar, de comportarse, de accionar, de responder, de elegir. Es una persona que posee, goza la capacidad de controlar sus acciones, de controlar sus respuestas, sus modos, sus maneras. Actúa moderadamente, equilibradamente, ¿sí? Y es capaz de reaccionar de una manera quizá distinta o opuesta a lo que se esperaría de una situación. Y si pensamos en algunos ejemplos, yo pensaba, ¿cómo reacciona una persona frente a una tremenda noticia que llega a la vida con un diagnóstico de una enfermedad o de algo que no esperábamos? O cómo reaccionamos cuando vamos por la calle manejando y un auto nos choca y nos destroza el auto. Una es una situación muy límite y la otra es algo del diario vivir, ¿no? En ambas situaciones hay reacción. ¿Cómo reacciona? ¿Qué se esperaría de esas situaciones? Y se esperaría una respuesta potente, contundente, seguramente carente de templanza, de equilibrio, de sobriedad, ¿no es cierto? Tenderíamos a la reacción. Pero la templanza es justamente todo lo contrario y supone sobriedad. Y el ser humano, normalmente en nuestra esencia no está esto de la templanza, de dar respuestas moderadas a situaciones límites, ¿no? A situaciones donde se espera que reaccionemos. En esta sociedad que caminamos, que es en la que vivimos ese choque o en la que nos asustan cosas, tendemos a reaccionar y tendemos a ver, a recibir, cuando caminamos la calle, insultos, agravios, ¿sí? El otro día estaba parada en un semáforo, le compartía esto a Ezequiel, es algo sencillo, pero lo cuento a modo de ejemplo. Y estaba el semáforo en rojo y uno de mis hijos me pidió una galletita que yo tenía en el bolso que estaba ahí abajo. Entonces yo me incliné a buscar la galletita y me demoré y el semáforo cortó la palabrota que recibí, ¿no? Bueno, eso es falta de templanza, sin duda, de quien se dirigió hacia mí, ¿no? Un ejemplo. Y Gálatas 5:22 nos dice que un hijo de Dios, que quien tiene el Espíritu de Dios en su corazón, que quien recibió al Señor Jesús como su Salvador y se identificó con Cristo, lleva fruto. Y que en ese fruto hay templanza. Y que un hijo de Dios tiene templanza. Y que tiene con qué desarrollar la templanza. Pero al mismo tiempo decíamos que no nos sale naturalmente. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace un hijo de Dios cuando recibe una noticia como la que hablábamos? ¿O cómo hace un hijo de Dios cuando le chocaron el auto, como contaba, injustamente, esa persona quizá iba manejando muy prolijamente? ¿Cómo hace? Bueno, primeramente lo hace porque tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Es el Espíritu de Dios que llegó a esa vida para cambiar ese corazón radicalmente. Es un nuevo corazón. Y ese Espíritu
que mora en ese corazón, es el que capacita, ayuda, guía, conduce, para que esa persona pueda desarrollar actitudes de templanza. Y también lo logra porque en esa vida que camina de la mano de Dios, hay trato de Dios, ha habido trato de Dios. Y es lo que Richard hoy nos contaba de la prueba. El ejemplo de la espada, del metal, es un ejemplo muy práctico que refiere a cómo un metal es templado. Es expuesto a temperaturas altas, muy altas. Y luego es llevado a temperaturas más bajas. Y en ese proceso, el metal se templa. Y tiene como resultado que el metal se endurece, tiene resistencia. Bueno, el ejemplo del temple del metal lo podemos tranquilamente llevar a la vida de un hijo de Dios, que camina con el Señor y es tratado por Dios. Y el Señor permite en nuestras vidas la prueba. La prueba, que es como la naranja que veíamos al principio, de cuando arrancábamos con Gálatas, es la vida que va teniendo aprietes y se pone como en la prensa, esa prensa que teníamos acá, y aparece la mala noticia y la separación y el descontento y la pérdida y el enojo y la vida, el apriete, la temperatura alta. Dios permite la temperatura alta, la prueba. Y luego la prueba a veces pasa, a veces merma un poco, va para la temperatura más baja. Y en ese proceso de temperaturas altas y bajas, Dios forma en sus hijos la templanza. Y el resultado es como la del metal, es una fortaleza. El metal se veía, ¿no? Duro, fortalecido. Bueno, en nosotros también. Y si nosotros miramos a quienes nos rodean y personas que quizá no caminan todavía su vida tomados de la mano del Señor, vamos a ver que la prueba que ellos también viven, porque en el mundo hay aflicción, hay prueba, esa prueba tras prueba tras prueba debilita a la persona. Y es muy normal escuchar que la persona diga, yo ya no puedo más, porque la prueba tras prueba debilitó. Y en el Hijo de Dios, la prueba tras la prueba, la temperatura alta, más baja, fortaleció. ¿Qué nos hizo? Nos hizo más resistentes. No que no nos duela, pero nos hizo más resistentes, ¿sí? Más fortalecidos. Y la persona reacciona. El que tiene templanza, ¿no? Decimos, hablamos de templanza. ¿Qué significa? ¿Que no reaccionamos? ¿Que no? No, sí, reaccionamos. Pero ya no desmesuradamente, ya no locamente, ya no desesperaremos, ya no será desequilibradamente, porque la templanza, ese resultado del proceso por el cual un hijo de Dios pasa de la mano de Dios, esa templanza permite, ese proceso, permite que obremos, que contestemos, que accionemos moderadamente, sobriamente. Y la verdad que quisiéramos evitar la prueba, ¿verdad? Nos pasa que quisiéramos evitarlas, pero el Señor nos dice que a los que le amamos, todo obra para bien. Es la obra transformadora de Dios en un corazón que se dispuso a decir, Señor, sé mi Salvador. Es el Señor que nos dio de su Espíritu para transformar nuestra vida, para darnos de su manera. Es el carácter de Dios en nosotros. El Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros. Quiere darnos templanza, quiere que llevemos fruto. ¿Sí? Quiere que demos gloria.
y que mostremos su persona en nosotros. Y no hay cómo, si no es dejándonos moldear, dejando que el Señor haga, que permita la temperatura alta y luego más baja. No hay cómo si no. Quería compartirles un texto que está en 2 Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si pensamos en todo esto que venimos tratando del fruto del Espíritu y de desglosar las características de este fruto, yo pensaba en vida nueva. Porque quien tiene el Espíritu de Dios, quien aceptó a Jesucristo en su corazón, tiene vida nueva. Porque ese Espíritu llegó a esa vida para morar y quedarse ahí. Y ahí arrancar una obra transformadora. Donde va a haber frutos, sí, claro. Y habrá templanza, y habrá fe, y habrá paciencia. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Es ese cambio interior que se produce en una vida, que sin el Espíritu de Dios no hay cambio posible. Y si quisiéramos adquirir templanza sin el Espíritu de Dios, es imposible, sería imposible. En Romanos 8:29, cuando leía este texto, pensaba que estos somos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y agrega en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fuimos predestinados, elegidos. Somos transformados de gloria en gloria. Y lejos de ser un mérito, es un gran motivo, y lo pensaba y lo pienso para mi vida, un gran motivo de agradecimiento que debe estar en nuestro corazón, hermano, amén. Un gran motivo de agradecimiento al Señor que nos ha permitido entender la gracia y entender la obra de la cruz y entender que necesitábamos de un Salvador. Y que porque pudimos entender y porque se abrieron nuestros ojos, vino el Espíritu de Dios a morar a nuestra vida. Y ese Espíritu hace esta obra. Y ese Espíritu produce templanza. Si tenemos al Espíritu es porque Dios ha sido bueno y ha tenido misericordia de nosotros. Y quería alentarme y alentarnos a vivir agradecidos, a que hoy podamos tomar conciencia de que si hemos entendido la gracia es porque Dios así lo ha permitido. En esto de que somos transformados, Dios no nos dejó solos, les decía recién, Dios nos dio su Espíritu, nos guía, nos conduce, nos convence cuando las cosas no están bien, nos habla. Dios preparó obras buenas de antemano para que anduviésemos en ellas. Es buen fruto que Dios preparó para que lo llevemos. Y si en este revisar del fruto del Espíritu nos encontramos, como decía al principio, muy fortalecidos en algunas áreas y en otras, qué mal estoy en esto, es una hermosa noticia saber que somos transformados, que Dios está haciendo su obra. Y que en Filipenses 1:6 el Señor nos recuerda que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a completar. Esto es promesa de Dios y también es un gran motivo de agradecimiento. Si nos hace falta la templanza, si la estamos necesitando, si nos falta la sobriedad, bueno, no bajemos nuestros brazos, el Señor no ha terminado su obra, nos va a venir a buscar y hasta ese día va a seguir transformándonos. Dios les bendiga. Este asunto de la templanza nos interpela a todos. No creo que haya nadie aquí que esté un poquito más allá de la necesidad que todos tenemos. Y también es sumamente interesante que entendamos que no se compra en la farmacia la templanza
Y yo creo que la cocina de cada una de nuestras casas es testigo que no se compra en la farmacia la templanza. Digo la cocina porque es el lugar donde pasan las cosas, ¿no? La templanza es la prima hermana de la paciencia. La paciencia actúa cuando hace falta tiempo, cuando hace falta esperar. La paciencia es la prima de la templanza que actúa cuando nos hace falta esperar. Pero la templanza actúa... ¿Anda esto? Ahí hace falta templanza. Porque la vida nos pone frente a momentos donde viene alguien al lado y nos... Y a veces se hace... Es la prima de la paciencia. La templanza actúa frente a la intensidad del problema que enfrentamos. Uno es frente a la persistencia del problema o de la situación, y la templanza aparece, es necesaria cuando... Bueno, ya está, ¿no? No hace falta más. La vida tiene así, así, toca así, luego así, después así. ¿Quién no está desafiado por situaciones que reclaman de nosotros resto? Bueno, entre otras cosas, creo que como comunidad necesitamos darle gracias a Dios por tener entre nosotros quienes puedan abrir la Escritura, como lo ha hecho Richard esta mañana, o como lo ha hecho Romina aquí, trayéndonos luz del Señor en un asunto tan claro. Y a mí me gustaría contestar una gran pregunta, que es, ¿cómo hago? Porque está muy bien, ya entendí, ¿cómo hago? Bueno, la templanza es un asunto de rango, es una cuestión de rango. Yo tengo una cierta templanza, que si la circunstancia tocara huir, si me hubiera avisado, ese es el rango. Si me hubiera dicho, ahí tal, pero resulta que la vida no nos avisa. Y entonces tenemos formas de explicar el rango, la cantidad, la apertura de nuestra templanza. Y cada uno de nosotros esta mañana tenemos un cierto recorrido de templanza, dentro del cual funcionamos como se nos invitaba, con sobriedad. Tenemos un rango. Pero todos nosotros funcionamos cada rato en circunstancias donde aparecen cosas acá afuera o acá de este otro lado que desafían nuestro rango, que lo desafían en términos de calor, porque se calentó la situación más por el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, o se enfrió de más. Y esto del enfriar, yo quiero ponerle un poquito de dulce leche a esto que hemos hablado esta mañana, que es, hay veces que las circunstancias de la vida se enfrían por la bonanza, cuando enfrentamos un tiempo de mucha bonanza. Nuestra vida, así como se calienta en tiempos de prueba y de dificultad, también igualmente hace falta tener templanza para transitar días buenos, porque mucho caminante al cielo termina mal en medio de un día bueno. Y mucha estrategia del mal funciona atacando nuestra fe en el día bueno. Tenemos más identificado y más ejercicio en decir, bueno, pero en el día de la prueba yo estoy siendo probada mi fe y mi fe está siendo en tribulación. No confundamos solamente el día de la prueba, porque en el día de la holgura
cuando económicamente se abrió el camino y cuando hay abundancia y cuando pude, mi fe está también igualmente en tanto riesgo o más riesgo que el día de la prueba. De modo que te convido a que esta mañana puedas incluir en la mirada que nuestro rango aumenta cuando se nos concede soportar la prueba el día malo. Sin duda que una persona sale mejor de una prueba. Y la experiencia de nuestro andar entre personas durante años, tenemos un catálogo para mostrar de que la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado y que el carácter aprobado produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Eso lo enseñó el apóstol Pablo en Romanos 5. Y eso es la vida de la comunidad. Cada persona que entró en un torbellino de dificultad y en lugar de resistirse y enojarse y rebelarse, autoriza que el Espíritu de Dios obre y se deja guiar y se deja moldear por el alfarero que ha metido mano en el barro y está tocando cosas que no pensábamos que íbamos a ser tocados, termina siendo construido, termina siendo madurado, el rango de su vida ha crecido y ahora puedo afrontar en calma situaciones que me eran imposibles hace un tiempo atrás. Y del mismo modo ocurre con la holgura, cuando estamos en días de bien. Cuando digo días de bien, necesito recorrer la vida humana y decir que la vida humana naturalmente va en tiempos de incorporar amigos, de incorporar conocimiento, de incorporar experiencias de la vida, de incorporar viajes, de incorporar relaciones, de incorporar... Vamos en el camino de ida de la vida, vamos a incorporar un auto nuevo, o incorporar una empresa, o un trabajo, o un salario, vamos a incorporar, estoy incorporando, estoy en el día... Ojo, que el día ese día es un día de mucha fragilidad para el caminante al cielo, de mucha fragilidad para el caminante al cielo. Hace falta escuchar al Espíritu de Dios que está abriéndonos camino a anchura, a holgura y ser fieles al Señor en el día holgado, porque nuestra experiencia de fidelidad en el día holgado produce amplitud, amplía mi rango de templanza. Si yo no entiendo que Dios está habilitándome y está abriéndome el grifo del cielo, mi carácter no madura. Y yo continúo siendo un niño espiritual en un día de amplitud y resulta que no capitalicé para prepararme para cuando el Señor me lleva al otro día y pasa la vida y estoy igual. Por el contrario, muy por el contrario, quien aprende a honrar al Señor en el día bueno, se acuerda de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento, sin duda el rango de esa persona ha de crecer. Bueno, la Biblia nos ha dejado mucha escritura en este asunto y el apóstol Pablo fue uno de nuestros hermanos fundadores de la iglesia, fundamento de nuestra fe, que encontró al Señor en un día de mucha locura. Él iba respirando amenazas contra el pueblo de Dios y Dios se le acercó en el camino a Damasco y tuvo Saulo de Tarso, una relación con Dios de extremo. A ese sí que se le tocó toda la corneta a la vez. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era el Señor Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese Saulo es el que luego más tarde, cuando mayor, nos dice, yo he sido encarcelado tantas veces, he estado con 39 latigazos tantas veces, estuve en cárcel tantas veces. Y entonces el apóstol que está allá se muestra acá y dice, yo
Yo, Filipenses 4, en todo estoy entrenado, porque sé lo que es tener abundancia y sé lo que es padecer necesidad. Y Pablo dice un versículo que a nosotros nos gusta reiterarnos y compartirlo persistentemente. Todo puedo en Cristo. Un templado, es un templado. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, podemos decirlo otra vez. La templanza está acá, está dentro. Está dentro. Está regalada, dada por gracia. Dios lo dio para que en el día bueno nos inclinemos reverentes delante del Señor y probemos nuestro sometimiento a su liderazgo. En el día bueno, en el día donde las cosas salen todas, en el día ese que se nos abren las puertas, en el día que parece que todo está a nuestro favor, en el día que parece que el mundo nos sonríe, mantengamos en ese día nuestro sometimiento voluntario a la conducción del Señor Jesús. Probémoslo en las cosas prácticas de nuestro andar cristiano. Probemos claramente que somos sus discípulos. Probémoslo que estamos en el banquillo aprendiendo. Probémoslo, porque así como ese día habremos entrenado cuando las cosas iban a favor, del mismo modo vamos a poder caminar el otro día cuando la cosa viene en contra. Y el consejo y la recomendación del hermano mayor o la hermana mayor en la fe será decir, mira hermano, a la prueba se la camina un día a la vez. A la prueba no te la trates de comértela toda junta, no es toda junta. A un elefante hay que comerlo una porción a la vez, te lo comes todo, pero una porción a la vez, no te atragantes con la prueba. La prueba es un día a la vez, un momento a la vez, es momento tras momento, un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, y la prueba está vencida. Hemos escuchado recién con una claridad que da para repasar, repasar y repasar. La prueba sin Cristo nos destroza. La abundancia económica, la abundancia de amigos, la abundancia de relaciones, la abundancia de viajes, la abundancia de posibilidades materiales, la abundancia de negocios, sin Cristo nos destroza. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor es nuestro único y nuestro suficiente Salvador. En esto también, que sea Jesucristo nuestro Señor. En acá, en el día de la prueba y en el día de la bonanza, que podamos integrar a nuestra experiencia comunitaria, a nuestra experiencia de familia, a nuestra experiencia más privada, ese celo por decirle al Señor, Señor, hacé conmigo, hacé conmigo. Y el autor de aquella vieja canción, que nos gusta cantar mucho en estos temas, decía, si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar vas perdiendo tu canción. Puedes creer que en sus manos estás, seguro estarás, nunca te abandonará, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Porque aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Y esta mañana que hemos orado por el que está en necesidad, a mí me gustaría también invitarte a orar por aquel que está en holgura, porque el que está en holgura está tan en riesgo o más riesgo que el que está en necesidad. ¿Usted sabe cuándo prosperó la obra del Señor? ¿Cuándo prospera más la obra del Señor? No en tiempos de holgura, No, la obra del Señor prospera más en días de persecución, en días de lucha, en días de fuego, de ardor. De modo que cada uno oiga lo que el Espíritu del Señor tiene para decirnos. El que tiene oídos para oír, dice la Escritura, oiga.